Eran las 10 de la noche de un 24 de diciembre en la Ciudad de México, el aire vibraba con la promesa de la Navidad. Las luces parpadeaban en los árboles decorados que se asomaban por las ventanas de un barrio de clase media alta, y el aroma a pavo horneado y ponche de fruta se mezclaba con las últimas notas de villancicos que escapaban de los hogares. En la casa de la familia Rivera, la atmósfera era de pura felicidad. La risa de los niños resonaba mientras abrían pequeños regalos adelantados, y los adultos brindaban con copas de sidra. Los abrazos eran constantes, los viejos recuerdos se compartían con nostalgia y las promesas de un futuro mejor flotaban en el aire como copos de nieve invisibles. Era una estampa perfecta, de esas que, a pesar de la creciente inseguridad que asola a México, todavía se empeñan en existir, pequeños reductos de paz en un país bajo la sombra constante del crimen organizado. México, una nación de contrastes vibrantes, lucha diariamente contra la percepción y, a menudo, la realidad de la violencia incesante. Los cárteles de la droga, con el infame cártel Jalisco Nueva Generación a la cabeza, han extendido sus tentáculos por cada rincón del territorio, transformando la vida cotidiana y sembrando el miedo. Pero en esa noche específica, en esa casa en particular, la familia Rivera se sentía a salvo, protegida por las paredes de su hogar y la burbuja de amor que habían construido. El ambiente era tan cálido que hacía olvidar, al menos por unas horas, los titulares alarmantes de los periódicos y los noticieros. La cena estaba en su apogeo. La abuela, doña Elena, contaba anécdotas de su juventud, arrancando carcajadas a todos. El tío, un hombre de negocios, discutía amistosamente sobre política con su cuñado, el padre de familia, un ingeniero. Los primos adolescentes chateaban discretamente en sus teléfonos, mientras los más pequeños jugaban al escondite entre el árbol de Navidad y el sofá. Nadie imaginaba que la festividad estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Un nombre, repetido a menudo en los medios por su firmeza contra el crimen, Omar García Harfuch, surgía a veces en las conversaciones sobre seguridad, un espectro lejano de la justicia en sus mentes, sin la menor idea de la conexión que esa noche establecería con sus vidas. De repente, un detalle sutil rompió la armonía. Un coche oscuro, con los cristales polarizados, pasó muy lentamente frente a la casa. Un par de veces. Demasiado lento para ser casual. Una sombra se movió en una de las ventanas del vehículo, un atisbo fugaz que apenas registraron los adultos inmersos en la conversación, pero que un niño, distraído en su juego, notó con un escalofrío que no supo identificar. El aire se volvió más denso, el crujido de la madera en el suelo pareció un presagio. Luego, un ruido sordo, gutural, en la entrada principal. No fue el timbre ni el golpe amistoso de un invitado. Fue algo más brusco, más definitivo. Voces. Voces autoritarias, ásperas, que no pertenecían a la celebración. La puerta principal, de robusta madera, se dio con un estruendo que silenció de golpe todas las risas. Y entonces, la irrupción. Hombres encapuchados, armados hasta los dientes, del CJNG. Antes de que nos adentremos en esta noche que cambió vidas para siempre, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas entregas de esta impactante historia. El terror se desató en cuestión de segundos, inyectando un veneno helado en la vena de la festividad familiar. Los miembros del cártel, imponentes y ominosos en sus uniformes oscuros y pasamontañas, irrumpieron en la sala de estar como una ráfaga de viento gélido, expulsando toda calidez y alegría acumulada en la noche. Sus armas, visibles y amenazantes, apuntaban indiscriminadamente a los rostros petrificados de los comensales. La risa de los niños se transformó en un llanto histérico, los gritos de los adultos se mezclaron con las órdenes bruscas de los intrusos, creando una cacofonía infernal que resonaba en las ahora silenciosas paredes de la casa. Era un caos orquestado, diseñado para infundir pánico y desorientación, y funcionó con una precisión devastadora. La escena, que minutos antes era de celebración, ahora era una imagen viva del horror más puro. No era un robo al uso,
la brutalidad y la metodología de la irrupción sugerían un propósito mucho más siniestro. Los encapuchados no se abalanzaron sobre las joyas o los objetos de valor, sus ojos, que brillaban con una frialdad calculada a través de las aperturas de sus pasamontañas, escaneaban cada rostro con una intensidad particular, como si estuvieran buscando a alguien específico o intentando enviar un mensaje brutalmente claro. La confusión era palpable entre los miembros de la familia. ¿Por qué ellos? ¿Qué habían hecho para merecer tal invasión de su santuario en una noche tan sagrada? Sus mentes, en estado de shock, intentaban desesperadamente encontrar una lógica en el sinsentido. La familia respondió con el instinto primario de la supervivencia. Los intentos de resistencia fueron inútiles y rápidamente sofocados con un empujón o un golpe de culata. Los padres se interpusieron entre sus hijos y los hombres armados, sus cuerpos temblaban de miedo pero también con una feroz determinación protectora. Las súplicas y lágrimas se alzaron, rogando por la seguridad de los más pequeños. La abuela doña Elena, a pesar de su edad, se aferraba a su nieta con una fuerza insospechada, su mirada desafiante a pesar del pavor que le corría por dentro. La impotencia era el sentimiento dominante, una amarga pastilla difícil de tragar frente a la arrolladora violencia armada que los tenía a su merced. El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, no era un grupo criminal cualquiera. Era conocido por su brutalidad extrema, su expansión territorial agresiva y su desprecio total por la vida humana. Sus métodos eran sádicos y sus incursiones, como esta, no solían dejar testigos ni cabos sueltos. Esta realidad, conocida por todos los mexicanos a través de las noticias y los rumores, magnificaba el terror que sentía la familia Rivera. Saber que estaban en manos de una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo hacía que la esperanza se diluyera con cada segundo que pasaba, reemplazada por un miedo paralizante y la certeza de que sus vidas estaban en un hilo. En medio del caos y los gritos, los líderes del cártel, más imponentes y con un aura de autoridad aún mayor, se movían con una frialdad escalofriante. Uno de ellos, un hombre de complexión fuerte que parecía ser el cabecilla, se detuvo abruptamente frente a uno de los invitados, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, observando la escena con una calma extraña, casi sobrenatural. El líder le arrancó el pasamontañas, sus ojos se entrecerraron en reconocimiento y una exclamación de incredulidad escapó de sus labios. No puede ser, murmuró, y el asombro se extendió entre sus propios hombres, algunos de los cuales también reconocieron la figura que tenían frente a ellos. El ambiente festivo se había desvanecido por completo, transformándose en una escena de terror puro y surrealista. Los adornos navideños, tan llenos de esperanza y alegría, ahora parecían burlarse de la tragedia que se desarrollaba bajo sus luces. La mesa de la cena, con sus platos a medio terminar y sus copas aún tintineando levemente por la conmoción, se convirtió en un altar profano de miedo y desesperación. La tensión en la habitación se volvió tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, y todos los presentes, tanto las víctimas como los victimarios, sabían que la noche de Navidad había tomado un giro inesperado y mortal, un punto sin retorno que marcaría sus vidas para siempre. El hombre en cuestión, cuya presencia había sido tan discreta hasta ese momento, se irguió lentamente. Su mirada era penetrante, una mezcla de cálculo y una sorprendente serenidad. La luz de las velas de la mesa navideña, ahora tenues y parpadeantes, se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo casi metálico. Era Omar García Harfuch. La revelación, aunque murmurada en un principio por el líder del cártel, se extendió como un escalofrío por toda la habitación. No era solo un comensal más. Era el exjefe de la policía de la Ciudad de México, una figura clave en la lucha contra el crimen organizado, alguien que había desafiado directamente a estas mismas fuerzas criminales en innumerables ocasiones. La atmósfera, ya de por sí cargada de terror, adquirió una dimensión completamente nueva y aterradora. La sorpresa del cártel fue absoluta, un golpe inesperado que desestabilizó por completo su plan. Los hombres armados,
que segundos antes se movían con una seguridad casi robótica, vacilaron. Sus formaciones se rompieron ligeramente mientras sus miradas se cruzaban, buscando confirmación o una explicación. La incredulidad se pintaba en sus rostros, incluso bajo los pasamontañas, sus posturas rígidas se relajaron con una mezcla de pavor y asombro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había terminado su presa más codiciada, el hombre que encabezaba sus listas negras, sentado a la mesa de una cena navideña familiar, aparentemente desprotegido y en un entorno tan mundano? Las implicaciones de este descubrimiento eran enormes y complicadas, no solo para la operación en curso, sino para las vidas de todos los presentes. Harfuch, por su parte, no mostró miedo. Su expresión era ilegible, sus músculos tensos pero controlados. En un principio, su instinto fue mantener la calma, observar y evaluar. Cada detalle de la escena se procesaba en su mente, el número de atacantes, sus posiciones, el tipo de armamento, las posibles rutas de escape, la seguridad de la familia. Sus años de entrenamiento, de enfrentamientos directos y de complejas estrategias de seguridad emergieron a la superficie. Su mente corría a 1000 por hora, buscando la mejor manera de proteger a los inocentes que lo rodeaban, mientras se enfrentaba a una amenaza que, en ese momento, parecía insuperable. No había margen para el error, cada segundo contaba. La reacción del líder del cártel fue la más compleja. Inicialmente, un desconcierto evidente. Su voz, antes autoritaria y llena de confianza, se entrecortó. Luego, sus ojos se entrecerraron con una ira fría, contenida, que prometía una escalada brutal de violencia. Entendió de inmediato la magnitud de la situación. Su objetivo había pasado de ser una simple intimidación o un secuestro a una oportunidad de oro, pero también a una trampa mortal y un desafío directo a la estructura de su organización. Necesitaba recalibrar su estrategia en segundos, sopesando los riesgos y las ventajas de tener a Harfuch en sus manos. La sala se llenó de un silencio tenso, pesado, mientras el líder sopesaba sus opciones. Las consecuencias inmediatas fueron palpables. La irrupción, que había comenzado como un acto de intimidación predecible, se transformó en un enfrentamiento de altísimo riesgo con consecuencias impredecibles. La familia Rivera, que ya estaba aterrorizada, ahora se encontraba en el centro de un torbellino mucho más peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. No solo eran rehenes, eran el telón de fondo de un duelo a muerte, un escenario improvisado donde un hombre, aparentemente solo, se enfrentaba a una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La desesperación se cernía sobre ellos, pero una chispa, una diminuta esperanza, comenzaba a latir en el pecho de algunos al darse cuenta de quién estaba entre ellos. El dilema de Harfuch era crudo y desgarrador: proteger a la familia, indefensa y traumatizada, en cuyo hogar se había encontrado compartiendo la cena, mientras se enfrentaba, él solo y aparentemente desarmado, a un enemigo formidable, a sangre fría. Su mente, habituada a las estrategias complejas y a las operaciones de alto riesgo, se activó al instante, analizando cada variable con la precisión de un cirujano. Sabía que sus recursos eran prácticamente nulos en ese momento, no tenía su equipo, no tenía armas, ni el apoyo de sus hombres. Solo contaba con su ingenio, su vasta experiencia y su inquebrantable fortaleza mental. Cada rostro a su alrededor, desde los niños asustados hasta los adultos petrificados, le imploraba silenciosamente su ayuda, y él, en su fuero interno, aceptaba el desafío. Sus primeros movimientos fueron tácticos, casi imperceptibles para los miembros del cártel, que aún batallaban con la sorpresa. Harfuch utilizó su astucia, su profundo conocimiento del modus operandi de estas organizaciones, para ganar tiempo y evaluar debilidades. Su voz, tranquila y serena, contrastaba con el caos. Propuso un diálogo, no como una rendición, sino como una oferta de una salida menos violenta para todos, sembrando una semilla de duda. Observó cada uno de los sicarios, buscando el más joven, el más inexperto, el que mostrara el más mínimo indicio de nerviosismo. Evaluó la distribución de sus fuerzas, las puertas y ventanas,
la posición del líder. Cada segundo era un tesoro, un espacio vital para formular un plan. Mientras tanto, el líder del CJNG, recuperado del impacto inicial, se apartó unos metros, visiblemente perturbado. Con un gesto brusco, sacó un teléfono satelital y comenzó a comunicarse en voz baja y apremiante con sus superiores. Sus palabras, aunque inaudibles para la familia, dejaban claro que esta operación había escalado a un nivel crítico, de una magnitud que nunca se habían anticipado. La presencia de Harfuch no era solo una oportunidad, sino un problema de seguridad nacional, un enfrentamiento directo con el poder del Estado personificado en un hombre. Las órdenes que recibía, segaramente de arriba, endurecieron su rostro. La situación había pasado de una incursión local a una confrontación de implicaciones mucho mayores, un ajedrez mortal en el que el tablero era la sala de los Rivera. El impacto en la familia era devastador. No lograban comprender completamente la magnitud de la situación. Para ellos, era un asalto a su hogar, un secuestro brutal. Pero la presencia de Harfuch, aunque en un principio los había sumido en una confusión aún mayor, comenzaba a inspirar una tenue esperanza, un hilo delgado al que aferrarse en medio de la desesperación. Algunos recordaban las noticias, el nombre del superpolicía, y una chispa de reconocimiento se encendía en sus ojos asustados. Quizás, solo quizás, había una posibilidad. Pero el miedo era una losa pesada, sofocando cualquier brote de optimismo. Esta irrupción, más allá de la tragedia personal, no era solo un evento criminal aislado. Impactaba en lo más profundo de la confianza en la seguridad y en el sentimiento de vulnerabilidad que ya permeaba la sociedad mexicana. Una cena navideña, el santuario de un hogar, la alegría familiar, todo había sido profanado por la violencia más cruda. Generaba una herida colectiva, un recordatorio de que nadie estaba a salvo, que las fronteras entre lo público y lo privado, entre la paz y la violencia, eran cada vez más tenues. La nación entera, aunque aún no lo supiera, presenciaría cómo esta Nochebuena se convertía en un símbolo doloroso de la lucha interminable de México contra las sombras que lo acechaban. Harfuch, imperturbable ante la mirada gélida del líder del cártel, inició una negociación que no buscaba debilidad, sino una fisura en la determinación de sus captores. Su voz, medida y resonante, proponía un intercambio, una salida que protegiera a la inocente familia a toda costa. No tienen por qué involucrarlos, afirmó, su mirada abarcando a los aterrorizados niños y adultos, su objetivo soy yo, y aquí estoy. Liberen a estas personas, y podremos hablar. No era una súplica, era una estrategia, un intento de aislar la amenaza y priorizar la seguridad de los Rivera, utilizando su propia vida como moneda de cambio. La tensión en la habitación se intensificó, cada palabra suspendida en el aire como una sentencia. La respuesta del cártel fue brutal y desafiante, desvaneciendo cualquier vestigio de esperanza en una solución pacífica. El líder, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos, se adelantó, su voz cargada de un desprecio visceral. Usted no está en posición de negociar, señor Harfuch, espetó, gesticulando con su arma hacia la familia. Son rehenes, un seguro. Y usted, añadió, acercándose peligrosamente, es el premio gordo. La intransigencia era absoluta, la violencia una promesa velada que flotaba en el ambiente. Dejaron claro que no había negociación posible, la situación no era un diálogo, sino un ultimátum, y Harfuch era la pieza central de su macabro juego. En ese instante, Harfuch se convirtió, de facto, en el escudo humano de la familia. Su presencia era la única barrera entre la brutalidad inminente del cártel y la fragilidad de los inocentes. Cada movimiento, cada palabra, cada respiración suya, era un acto de riesgo calculado, una ofrenda de su vida para proteger a aquellos que, minutos antes, eran completos desconocidos. Se colocó sutilmente entre los miembros más vulnerables de la familia y los sicarios, sus ojos escaneando el espacio, buscando cada detalle que pudiera ser una ventaja o una debilidad explotable. Su mente estratégica trabajaba febrilmente,
consciente de que un paso en falso significaría la aniquilación para todos. A pesar de la aparente unidad del cártel, la tensión comenzó a gestarse entre algunos de sus elementos. Los menos experimentados, los que quizás no estaban tan curtidos en la locura de las operaciones de alto perfil, mostraron signos de nerviosismo. Miradas furtivas se cruzaban entre ellos, sus agarres a las armas temblaban ligeramente. El nombre de Harfuch resonaba con un peso diferente en sus oídos. No era un objetivo cualquiera, era una figura de autoridad que había desmantelado redes enteras, un estratega temido incluso por los más altos mandos criminales. La gravedad de la situación, el hecho de que se enfrentaban a alguien de su calibre, en un entorno tan inesperado y expuesto, los hacía dudar. No esperaban una confrontación de esta magnitud en una cena navideña. Fuera de la casa, aunque la familia y los captores lo ignoraban, el impacto de incidentes violentos en zonas residenciales normales se sentía profundamente en la comunidad. La noticia de cualquier acto criminal en un barrio tranquilo se propagaba como un reguero de pólvora, generando un miedo visceral y una sensación de desprotección generalizada. Cada irrupción, cada secuestro express, cada balacera en un espacio que antes se consideraba seguro, erosionaba un fragmento más de la fe pública en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad. El concepto de hogar seguro se desdibujaba, reemplazado por la constante incertidumbre. La sociedad mexicana, ya acostumbrada a vivir con un grado de violencia, sentía como la línea se cruzaba una y otra vez, acercándose cada vez más a sus puertas. Harfuch, con la agudeza que solo años de experiencia en el campo de batalla otorgan, comenzó a buscar, de forma discreta pero persistente, vías de escape o puntos vulnerables en la vigilancia de los invasores. Sus ojos se movían con calculada lentitud, registrando cada rincón de la sala, cada ventana, cada puerta que pudiera ofrecer una salida, por mínima que fuera. El plan de escape incipiente no era solo físico, también era estratégico. Necesitaba desorientar a los captores, crear la más mínima oportunidad para sí mismo y, crucialmente, para la familia. Su mente era un torbellino de escenarios y contramedidas, cada objeto de la casa se transformaba en una posible herramienta, cada sombra en un escondite potencial. Sin embargo, el líder del cártel, consciente del premio gordo que tenía entre manos, impuso una vigilancia extrema. Sus órdenes eran claras y concisas, sus hombres se movían con una renovada determinación, sabiendo que no podían permitirse el lujo de un error. La puerta principal estaba bloqueada con muebles pesados, las ventanas se vigilaban con ojos avisores, y a cada miembro de la familia se le asignó un sicario para su custodia, eliminando cualquier posibilidad de un intento de huida en masa. El control férreo se sentía en cada fibra de la habitación, una presión constante que asfixiaba el aire, demostrando que el cártel entendía perfectamente el valor de su captura inesperada y la escalada de las consecuencias si fallaban. En medio de esta atmósfera opresiva, Harfuch, con una sutileza casi imperceptible, empezó a utilizar elementos comunes de la casa para crear distracciones o, al menos, para intentar enviar alguna señal. Un vaso que se deslizó accidentalmente de la mesa y se estrelló ruidosamente en el suelo de madera, redirigiendo la atención de un guardia por un instante crucial. Un sutil movimiento de una cortina, aparentemente por el viento, pero en realidad una señal codificada para la familia. Cada pequeña acción era un riesgo, cada sonido, un posible detonante. Él sabía que no podía confrontarlos directamente, pero podía manipular su entorno para su ventaja, sembrando la duda, la incertidumbre y esperando el momento propicio. Asterisco 100 palabras. La creciente desesperación de la familia era palpable, una manta pesada que cubría a todos. El tiempo se estiraba, cada minuto parecía una hora. La comida en la mesa se enfriaba, un triste recordatorio de la festividad interrumpida, y con ella, la esperanza se desvanecía lentamente en los rostros de los rehenes. Los niños, agotados por el llanto y el terror, se acurrucaban en los brazos de sus padres, buscando un consuelo que era casi imposible de dar. Los adultos, con los ojos inyectados en sangre, se miraban en silencio,
comunicando un miedo profundo, una resignación que empezaba a instalarse. La Nochebuena se había convertido en una prisión, y la posibilidad de que no salieran de allí con vida se hacía cada vez más real. A pesar de esta terrible realidad que se vivía dentro de la casa, y paradójicamente, en el contexto más amplio de la sociedad mexicana, la resiliencia seguía siendo una fuerza subyacente. Historias de vecinos que se organizaban para proteger sus barrios, de comunidades que se unían para enfrentar la extorsión o la violencia, surgían constantemente entre la desesperación. Era una lucha constante, sí, pero también un testimonio de la capacidad humana para la sobreponerse. La búsqueda de soluciones comunitarias ante la inseguridad era una constante, una muestra de que, a pesar de los desafíos, el espíritu de ayuda mutua y la esperanza perduraban, incluso en las circunstancias más oscuras. Harfuch, mientras continuaba su análisis silencioso, notó un patrón, una ligera inconsistencia en la rotación de los guardias, el leve zumbido de un generador en el exterior que podría ahogar un ruido menor, la ubicación de una caja de herramientas en el garaje adyacente. Pequeños detalles que para la mayoría pasarían desapercibidos, pero que para su mente entrenada eran piezas cruciales de un rompecabezas. Sabía que la violencia directa no era una opción viable sin arriesgar la vida de los demás. Su estrategia, por lo tanto, no sería una de fuerza bruta, sino de ingenio y precisión, esperando la oportunidad, el instante exacto en que la balanza pudiera inclinarse a su favor. Asterisco 200 palabras. El líder del cártel, mientras tanto, mantenía una distancia cautelosa de Harfuch, su mirada no se despegaba de él. Había un respeto a regañadientes en su postura, una comprensión de que tenía ante sí a un adversario formidable. Sabía que la situación era delicada y que cualquier escalada imprudente podría tener consecuencias nefastas, no solo para su operación, sino para la reputación y el poder de su organización. Las órdenes que había recibido por teléfono se repetían en su mente. Harfuch era valioso, pero también extremadamente peligroso. No debía ser subestimado, y cada movimiento debía ser calculado para evitar una reacción en cadena. La familia, ajena a los complejos planes tácticos que se gestaban en la mente de Harfuch, solo sentía el peso del terror. Un niño pequeño, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó a su madre cuándo se irían los hombres malos, y la madre, sin palabras, solo pudo abrazarlo con más fuerza, su propio miedo reflejado en sus ojos. La escena era una instantánea del día a día en muchas partes de México, donde la inocencia de la infancia se ve abruptamente interrumpida por la cruda realidad de la violencia criminal. Esta Nochebuena se había convertido en un monumento a la fragilidad de la paz en un país asediado. Harfuch, notando el agotamiento y la desesperación en los rostros de la familia, sabía que el factor tiempo era crucial. La moral de los rehenes se desmoronaba, y con ella, cualquier posibilidad de colaboración silenciosa. Necesitaba actuar pronto, pero su plan requería precisión y un riesgo calculado. Observó un cuchillo de cocina en la mesa, un objeto mundano que en sus manos podría convertirse en un elemento de distracción o de defensa, aunque limitado. Su mente ya estaba construyendo un escenario, tejiendo los movimientos necesarios para explotar la más mínima oportunidad que los captores le pudieran dar, consciente de que un solo error podría costarles la vida a todos. Asterisco 300 palabras. La vigilancia de los sicarios era implacable, pero la monotonía y la tensión empezaban a hacer mella incluso en ellos. Harfuch percibió pequeños signos de fatiga, miradas que se desviaban, posturas que se relajaban por fracciones de segundo. Esos eran los momentos que él buscaba. No podía permitirse el lujo de una embestida frontal, pero sí podía explotar la mente del enemigo, sembrar la semilla de la impaciencia y el error. Su experiencia le decía que incluso los más brutales sucumbían a las presiones del tiempo y del entorno. La noche progresaba, y la oscuridad se hacía su aliada, ofreciendo sombras y rincones donde la vista de los guardias no era tan aguda. Los familiares, aunque aterrorizados, empezaban a notar la calma inusual de Harfuch. Su presencia, silenciosa pero potente, ofrecía un ancla en el océano de miedo.
No pronunciaba palabras de aliento, pues sabía que sería contraproducente, pero sus acciones, su constante evaluación del entorno, su postura erguida a pesar de todo, comunicaban una promesa tácita de resistencia y lucha. Los niños, aunque aún conmocionados, le miraban con una mezcla de miedo y una curiosidad infantil, percibiendo en él una autoridad que contrastaba con la brutalidad de los hombres armados. Asterisco 400 palabras. El aire se tornó más frío a medida que la madrugada se acercaba, y el calor navideño había sido reemplazado por un escalofrío de incertidumbre. La cena, ahora un recuerdo distante, se había transformado en una larga espera, un purgatorio en el que cada segundo era una tortura. Los sonidos lejanos de la ciudad, los claxones aislados, los villancicos amortiguados de alguna casa vecina, eran un cruel recordatorio de la normalidad que se les había arrebatado. La familia, unida por el terror, se aferraba a la esperanza más tenue, a la posibilidad de que alguien, de alguna manera, supiera dónde estaban y viniera a rescatarlos. En el exterior, la resiliencia de la sociedad mexicana se manifestaba de diversas formas, aunque no directamente relacionada con este incidente. En otras latitudes del país, comunidades enteras se negaban a ceder al chantaje, organizándose para defender sus tierras, sus negocios y sus familias. Plataformas ciudadanas surgían exigiendo rendición de cuentas y una mayor eficacia en la lucha contra el crimen. A pesar del miedo, la chispa de la resistencia y la búsqueda de soluciones comunitarias ante la inseguridad seguían encendidas, demostrando que la sociedad no estaba dispuesta a rendirse por completo a la sombra del crimen organizado. Asterisco 500 palabras. Harfuch, mientras tanto, no perdía la concentración. Había notado una ventana trasera que no parecía estar tan fuertemente custodiada, quizás una ruta de servicio hacia un patio interior. Era arriesgado, extremadamente arriesgado, pero cada minuto que pasaba en la casa aumentaba el peligro para todos. Necesitaba una distracción mayor, algo que obligara a los captores a desviar su atención de los rehenes y de los puntos estratégicos. Su mente exploraba cada escenario posible, cada objeto que podría ser utilizado como un señuelo, desde un florero pesado hasta una lámpara de pie. Asterisco 600 palabras. La tensión se acumulaba también entre los propios sicarios. No todos compartían la misma ferocidad del líder. Algunos, más jóvenes o menos experimentados, mostraban signos de impaciencia y nerviosismo, las miradas que lanzaban a Harfuch eran de una mezcla de temor y respeto. Esta grieta en su fachada de unidad era lo que el exjefe de policía buscaba explotar. Sabía que en momentos de alta tensión, la cohesión interna de un grupo criminal podía ser su punto más débil. Un pequeño empujón en el lugar correcto podía desatar una reacción en cadena, creando la ventana de oportunidad que desesperadamente necesitaba para intentar un movimiento decisivo. La noche invernal avanzaba, y con ella, la esperanza y la desesperación libraban una batalla silenciosa en cada corazón presente. En medio de la tensa calma que precedió a la tormenta, un destello de esperanza, tan tenue como la luz de una vela navideña, surgió de la forma más inesperada. Uno de los miembros de la familia Rivera, Miguel, un adolescente de 16 años acostumbrado a las artimañas tecnológicas, había mantenido su teléfono móvil escondido. Con manos temblorosas, aprovechando un momento en que el sicario asignado a su sección se distrajo brevemente con un intercomunicador, Miguel logró enviar un mensaje preprogramado a un contacto de emergencia, una tía lejana que trabajaba en el sector de la seguridad pública, aunque en un cargo administrativo menor. El mensaje era solo un código, una secuencia de iconos que su tía entendía como una señal de ayuda extrema, una alarma silenciosa que pedía intervención inmediata y secreta. Lo guardó en el bolsillo, el corazón latiéndole a 1000 por hora, esperando que no hubiera sido inútil. La respuesta externa no se hizo esperar, aunque con la cautela que exigía la situación. La tía de Miguel, al recibir el código críptico, supo de inmediato que algo andaba muy mal. Su mente experta asoció rápidamente la hora, la ubicación y el patrón de la señal con un posible secuestro o una irrupción.
Activó discretamente los protocolos, alertando a un contacto de alto nivel dentro de las fuerzas especiales, evitando los canales regulares que podrían alertar a los infiltrados o a los criminales. Las autoridades, aunque inicialmente desorientadas por la falta de detalles precisos, comenzaron a movilizarse en las sombras, coordinando una respuesta táctica que priorizaba la seguridad de los posibles rehenes, sabiendo que una intervención precipitada podría ser fatal. Harfuch, ajeno al acto heroico de Miguel, sentía la presión del tiempo. Su reloj interno le decía que cada minuto que pasaba aumentaba exponencialmente el riesgo. Sabía que la violencia del cártel, conocida por su naturaleza impulsiva y brutal, podría escalar en cualquier momento. Los sicarios, aunque mostraban signos de fatiga, también se volvían más irritables e impacientes. Sus miradas se endurecían, sus movimientos se volvían más bruscos. Había un punto de no retorno en este tipo de situaciones, y él percibía que se acercaban peligrosamente a él. La vida de la familia, su propia vida, pendía de ese hilo cada vez más delgado. El líder del cártel, sin embargo, comenzó a percibir que algo había cambiado en el exterior. Su intercomunicador, que creyó una fuente segura de información, captó fragmentos de conversaciones codificadas, ruidos sutiles de sirenas lejanas que se silenciaban abruptamente, un aumento en la actividad de las redes de comunicación policiales en el área. No era una alerta directa, pero su instinto le gritaba que la casa ya no era un secreto. La detección de la alerta, o al menos la percepción de que algo se estaba gestando, endureció aún más su semblante. Un nuevo nivel de agresividad se apoderó de él y giró su mirada hacia Harfuch, sus ojos prometiendo un cambio drástico en la situación, un posible desenlace violento para contrarrestar la amenaza exterior. Esta clase de eventos, como el que se desarrollaba en esa Nochebuena, afectaba profundamente la confianza en las instituciones. Cada incidente, cada falla en la seguridad pública, erosionaba una capa más de la fe ciudadana en la capacidad del Estado para proteger a sus habitantes. La gente se preguntaba, si ni siquiera un exjefe de policía está a salvo, ¿quién lo está? La impunidad de los cárteles, su audacia para irrumpir en hogares, para desafiar a las autoridades, generaba un sentimiento de desamparo colectivo. ¿Qué papel jugaban los ciudadanos en esta búsqueda de justicia? ¿Debían resignarse o tomar la iniciativa? La pregunta flotaba en el aire, una interrogante silenciosa pero potente que este incidente exacerbaba en la conciencia pública, forzando una reflexión sobre el futuro del país. Harfuch, notando el cambio en el comportamiento del líder, supo que sus opciones se acortaban drásticamente. El juego del gato y el ratón estaba terminando, y no a su favor. La irrupción se transformaría muy pronto en un enfrentamiento directo si no actuaba con extrema rapidez. Su mente ya no pensaba en distracciones menores, sino en un movimiento audaz, un sacrificio calculado que pudiera, al menos, crear la oportunidad para que la familia tuviera una posibilidad de supervivencia. Él era la pieza clave, el objetivo de la operación, y su manipulación del escenario era la única herramienta que le quedaba para desestabilizar la balanza del poder en esa tensa sala. El cerco policial se materializaba lentamente alrededor de la propiedad, un anillo de acero que se apretaba con sigilo y precisión. Los agentes, entrenados para estas situaciones de alto riesgo, establecían un perímetro impenetrable, cortando las vías de escape y las posibles rutas de refuerzo para los criminales. Helicópteros sobrevolaban la zona a una distancia prudente, sus rotores apenas audibles, añadiendo una capa de vigilancia aérea. Las luces de la Navidad ahora se veían bajo un prisma diferente. El brillo de las patrullas policiales y los francotiradores apostados en puntos estratégicos convertían el barrio festivo en un escenario de potencial conflicto. La alerta silenciosa de Miguel se había traducido en una respuesta contundente, pero la tensión en el interior de la casa era aún más densa, palpable, insoportable. Dentro de la casa, bajo la presión del inminente asedio, Harfuch y el líder del cártel se enfrascaron en una confrontación puramente psicológica. Los ojos de Harfuch perforaron la máscara de dureza del criminal, su voz resonaba con una autoridad fría y calculada.
Están rodeados, afirmó, su tono firme y desprovisto de miedo. Cada salida está bloqueada. No hay escape para ustedes. La resistencia es inútil, y las consecuencias serán mucho peores si deciden enfrentarse. Su única opción es la entrega, ahora. Era un intento de fracturar la moral del enemigo, de sembrar la semilla de la duda sobre su invencibilidad y el costo de su lealtad a un cártel que los abandonaría a su suerte. El líder del cártel. Con la cara contraída por la furia y la desesperación al escuchar la inconfundible confirmación del cerco, reaccionó de la manera más cruel y predecible. Con un movimiento brusco, empujó a uno de los miembros de la familia, un hombre de mediana edad que había intentado interponerse, y apuntó su arma directamente a la cabeza de una mujer. Una palabra más, y esta muere, gritó, su voz cargada de una amenaza brutal y definitiva. Utilizaba a la familia como escudo humano, intensificando la presión sobre Harfuch, quien ahora se veía forzado a detener cualquier intento de negociación y a recalcular cada movimiento para evitar una tragedia inminente. El aire se hizo casi irrespirable, cargado con el olor a pólvora imaginario y el sudor frío del miedo. La estrategia de Harfuch se volvió aún más compleja y arriesgada. Sabía que la confrontación directa, en ese momento, sería un suicidio. Los secuestradores estaban en una posición de ventaja, con la familia como rehenes y la adrenalina corriendo a tope. Su prioridad no era la victoria personal, sino la supervivencia de los inocentes. En lugar de una ofensiva física, buscó desestabilizar al cártel desde dentro, explotando las grietas que había percibido en la cohesión del grupo. Sus ojos se movían constantemente, buscando el eslabón más débil, la duda en la mirada de un sicario joven, la impaciencia en el más veterano. Si podía dividir al grupo, podría crear el caos suficiente para que la fuerza exterior actuara o para que se abriera una oportunidad de escape para la familia, una pequeña rendija hacia la libertad. La noticia de que un alto funcionario de seguridad, reconocido por su implacable lucha contra el crimen organizado, había sido objetivo de un cártel en una cena navideña, resonaría profundamente en la confianza pública. Aunque aún no se había filtrado a los medios, la sola posibilidad de que esta información saliera a la luz alimentaría la desconfianza generalizada en las instituciones y en la seguridad personal. La gente, ya harta de la violencia, se preguntaría quién podría protegerlos si ni siquiera aquellos encargados de la seguridad estaban a salvo en sus propios entornos. La Nochebuena de los Rivera no era solo la historia de una familia, sino un microcosmos de una nación entera, una narrativa trágica de vulnerabilidad y la constante lucha por la esperanza en un país asediado por las sombras del crimen. El pánico, una bestia invisible pero poderosa, comenzó a hacer estragos entre los miembros del cártel. Los sicarios menos experimentados, aquellos que quizás habían sido reclutados recientemente o que no habían participado en operaciones de tan alto perfil, se agitaron visiblemente. Sus ojos, antes llenos de una fría determinación, ahora mostraban signos de un miedo incipiente, de un nerviosismo contagioso. Murmullos ininteligibles se intercambiaban entre ellos, sus miradas se desviaban hacia las ventanas, hacia la puerta, hacia el líder, buscando una señal, una orden, una dirección que no llegaba con la misma contundencia de antes. La cohesión del grupo, antes monolítica en su brutalidad, empezaba a agrietarse bajo la presión del cerco policial y la inesperada presencia de Harfuch. Harfuch, con la perspicacia de un lobo que huele el miedo, explotó estas grietas con una maestría psicológica. Su voz, tranquila y serena, pero cargada de una autoridad innegable, se dirigió a los sicarios de manera indirecta, sin perder el contacto visual con el líder, pero asegurándose de que sus palabras llegaran a los oídos más jóvenes y menos seguros. Piensen en las consecuencias, dijo, su voz resonando en el silencio tenso. Sus jefes no dudarán en sacrificarlos. ¿Están dispuestos a morir por una operación que ya está fallida? Todavía pueden elegir un camino diferente. La justicia es inevitable, pero la misericordia se gana. Sembró la duda, el miedo a las represalias internas de su propia organización si fallaban y el temor a la justicia del Estado si eran capturados.
Fue un golpe maestro, dirigido a la fragilidad de la lealtad y el instinto de autoconservación, que caló profundamente entre los hombres más jóvenes. Desde el exterior, los llamados a la rendición resonaron en el barrio. Megáfonos potentes transmitían advertencias claras y concisas, exhortando a los ocupantes a deponer las armas y liberar a los rehenes. La voz, grave y autoritaria, prometía un trato justo para aquellos que colaboraran, pero advertía de la fuerza total del Estado para quienes se resistieran. Las sirenas, ahora más audibles, y los destellos intermitentes de las luces de emergencia se hicieron más evidentes, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba y que la mano de la ley se acercaba inexorablemente. Cada mensaje era un martillo que golpeaba la voluntad de los secuestradores, acentuando el pánico entre los menos convencidos. El líder del cártel, acorralado y con su autoridad erosionada desde dentro y presionado desde fuera, se debatía en una tormenta interna. Sus ojos se movían rápidamente entre Harfuch y sus hombres, entre la ventana y la puerta. La lealtad a su organización, forjada en sangre y miedo, chocaba violentamente con el crudo instinto de supervivencia. Sabía que entregarse significaba la tortura y la muerte a manos de sus propios superiores, una traición imperdonable. Pero continuar la resistencia, con Harfuch como rehén y el cerco policial cerrándose, prometía un enfrentamiento con pocas esperanzas de victoria. Su mente, habituada a tomar decisiones rápidas y brutales, ahora se encontraba paralizada por un dilema existencial. El sudor frío perlaba su frente, una señal de su desesperación creciente. Su rostro, antes implacable, mostraba ahora una mezcla de rabia impotente y un temor muy humano. Mientras tanto, en el mundo exterior, la noticia de la irrupción en la cena navideña, aunque aún sin detalles específicos sobre la identidad de Harfuch, comenzaba a filtrarse a través de las redes sociales. Mensajes de vecinos alertados por el despliegue policial, videos borrosos de las patrullas y rumores de un secuestro de alto perfil se difundían como un reguero de pólvora. La opinión pública, ya hipersensible a la violencia, reaccionó con una mezcla de indignación y miedo. La impunidad, la audacia del crimen organizado, la constante amenaza a la seguridad personal, todo se convertía en un tema de debate virulento. Hashtags exigiendo justicia y seguridad se volvían tendencia, y el incidente de la Nochebuena de los Rivera se transformaba, incluso antes de resolverse, en un símbolo de la lucha continua de México contra las fuerzas que buscan desestabilizarlo. El drama se desarrollaba no solo en la sala, sino en la vasta arena de la conciencia nacional, exigiendo una respuesta, una acción que pusiera fin a la constante amenaza. El pánico se apoderaba lentamente de la sala, no solo entre la familia, sino también entre los propios secuestradores. La sutil incitación de Harfuch había encontrado eco en las mentes más jóvenes y menos experimentadas del cártel, quienes ahora miraban a su líder con una mezcla de ansiedad y resentimiento. Las palabras de Harfuch resonaban: sus jefes no dudarán en sacrificarlos. Un sicario, joven y con una cicatriz cruzando su ceja, alzó la voz, desafiando el silencio opresivo. No podemos seguir aquí, patrón. La policía está afuera, nos van a masacrar. Esto no era por lo que vinimos. Otro le secundó, su voz temblorosa. Sí, él tiene razón. Esto se salió de control. La discusión acalorada entre los sicarios estalló en el centro de la sala. El líder, con el rostro descompuesto, intentaba imponer su autoridad a gritos, pero su voz sonaba menos convincente, más desesperada. Cállense. Nadie va a ninguna parte hasta que yo lo diga. Pero la marea de la desobediencia ya había comenzado a subir. Algunos de los sicarios retrocedían, sus armas apuntando al suelo, sus ojos buscando una salida, mientras otros, más leales o quizás más temerosos de las represalias internas, se mantenían firmes, aunque visiblemente incómodos. Era un enfrentamiento interno, una fisura en la unidad que Harfuch había trabajado silenciosamente para crear. Aprovechando la confusión y el caos que se cernía sobre el grupo, Harfuch vio su oportunidad. Con una rapidez asombrosa, calculada al milímetro, ejecutó un movimiento inesperado.
Mientras el líder del cártel forcejeaba verbalmente con sus hombres, Harfuch se lanzó hacia el sicario que tenía el arma más cercana y menos asegurada. No fue un acto de fuerza bruta, sino de precisión entrenada. Su mano, veloz como un rayo, desvió el cañón del arma, mientras su cuerpo, con un giro ágil, lo desarmó con un golpe seco. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en el tenso silencio posterior. El factor sorpresa fue devastador para los atacantes. Nadie esperaba tal audacia, tal frialdad en medio de la crisis. El movimiento de Harfuch desarmó no solo al sicario, sino también la coherencia táctica del grupo. El resto de los criminales, algunos con sus armas aún apuntando a la familia, quedaron momentáneamente congelados, incapaces de procesar la rapidez del suceso. El líder del cártel, encolerizado y con una expresión de incredulidad, giró su arma hacia Harfuch, pero el breve instante de confusión ya había sido explotado. Era el momento exacto, la ventana de oportunidad que Harfuch había estado esperando, y la había aprovechado con maestría. La distracción, el caos en las filas del cártel, permitió a algunos miembros de la familia intentar escapar o esconderse mejor. Miguel, el adolescente que había enviado la alerta, empujó a su madre y a su hermana pequeña hacia una puerta lateral que daba a la cocina, susurrándoles que se escondieran en la despensa. Otros se agacharon detrás de sofás o mesas, buscando una mínima protección. Era una oportunidad fugaz, un frágil resquicio en el laberinto del terror, y la familia lo aprovechó con una desesperación renovada, aferrándose a la diminuta esperanza que Harfuch les había brindado con su audaz movimiento. El destino de todos pendía de ese hilo delgado, mientras el enfrentamiento tomaba un giro decisivo y aterrador. Mientras tanto, fuera de la burbuja sellada de la casa, los medios de comunicación ya se habían hecho eco de la creciente movilización policial en la zona. Aunque la información era escasa y contradictoria, el sensacionalismo inherente a estas situaciones comenzaba a tejer su propia narrativa. Cadenas de noticias locales y nacionales enviaban equipos al lugar, las redes sociales explotaban con especulaciones y rumores. La cobertura inicial era un torbellino de especulaciones, con reporteros preguntando a vecinos alarmados y transmitiendo imágenes en vivo del perímetro policial. El papel de los medios en estos eventos es siempre un arma de doble filo. Por un lado, informan a la ciudadanía y presionan a las autoridades. Por otro, el riesgo de sensacionalismo es alto, y la línea entre la información responsable y el morbo se difumina. En este caso particular, la historia de la cena navideña secuestrada se estaba convirtiendo rápidamente en un fenómeno mediático, alimentando la ansiedad del público y generando un debate sobre la impunidad, la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y la brutalidad del crimen organizado. Cada fragmento de información, cada rumor, magnificaba la percepción pública del evento, transformando un incidente local en una metáfora de la compleja y dolorosa realidad de México. La familia Rivera, sin saberlo, se había convertido en el involuntario centro de un debate nacional, un símbolo de la lucha del país contra sus propios demonios. La Nochebuena había dejado de ser una celebración íntima para convertirse en un escenario público, un drama transmitido y comentado en cada rincón del país, forzando a la sociedad a confrontar las incómodas verdades sobre la seguridad y la justicia en México. Harfuch, en el ojo del huracán, no solo luchaba por las vidas en juego, sino también por el mensaje que este evento enviaría a la nación y al mundo. El sensacionalismo mediático se desvaneció en un segundo plano cuando la tensión en el interior de la casa alcanzó su punto más álgido. El líder del cártel, con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación, tomó una decisión final y precipitada, intentando forzar una confrontación que creía ganada. Tras el audaz movimiento de Harfuch, la confusión inicial entre sus hombres se había transformado en un miedo palpable, y el líder sabía que su autoridad pendía de un hilo. Con un grito gutural, alzó su arma, una señal inequívoca de que la tregua tácita había terminado y que estaba dispuesto a todo. No había más espacio para tácticas psicológicas, el enfrentamiento era inminente, brutal e irreversible. Pero Harfuch no era un novato.
Había anticipado la reacción. En sus momentos de observación, había notado detalles, peculiaridades en la disposición de los muebles, en la estructura de la casa. Usó el entorno a su favor con una astucia impresionante. Un rápido empuje a una pesada mesa de centro de madera, que volcó ruidosamente, creó una barrera momentánea entre él y los sicarios. Luego, con un movimiento fluido, lanzó un florero de porcelana contra una ventana trasera, que se hizo añicos con un estampido, desorientando a los atacantes por un instante crucial. No buscaba enfrentarse a todos a la vez, sino dividir, confundir, ganar segundos preciosos que pudieran cambiar el rumbo de la batalla. El enfrentamiento directo, aunque breve, fue intenso. Harfuch no tenía armas, pero su cuerpo era una herramienta finamente entrenada. Se movía con la velocidad y precisión de un depredador, evadiendo los disparos que zumbaban a su alrededor, usando los muebles como cobertura. No era un combate de fuerza bruta, sino de estrategia pura. Con una patada certera, desestabilizó a un sicario, haciendo que su arma se disparara hacia el techo. Luego, un codo preciso impactó en el rostro de otro, dejándolo desorientado. Cada movimiento era calculado para maximizar el daño y minimizar su exposición, una danza mortal en la que Harfuch se movía con una determinación inquebrantable, su único objetivo era la supervivencia de la familia. Justo cuando la situación parecía insostenible, cuando los sicarios, recuperados de la sorpresa, comenzaban a acercar a Harfuch con renovada agresividad, la puerta principal estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Un equipo de élite de las fuerzas especiales, armados con tecnología de punta y una coordinación impecable, irrumpió en la sala. Eran sombras silenciosas y eficientes, moviéndose con una velocidad y precisión asombrosas. Su llegada, aprovechando la confusión generada por Harfuch, fue el punto de inflexión decisivo. Las luces estroboscópicas de sus equipos y los gritos de sus órdenes llenaron el espacio, transformando el caos en una operación militar controlada. Los sicarios, presas del pánico y desorganizados, fueron rápidamente neutralizados. La valentía y el ingenio de Harfuch, combinados con la respuesta profesional de las autoridades, aunque finalmente positiva, también sirvieron como un crudo recordatorio de la profunda crisis de seguridad que vive el país. El incidente no fue solo un triunfo, sino una cicatriz más en el alma de México, una muestra de que incluso las figuras más protegidas y los momentos más sagrados pueden ser blanco de la violencia organizada. La Nochebuena había revelado la fragilidad de la paz, la audacia del crimen y la necesidad urgente de soluciones integrales. El evento, que comenzó como una fiesta, había terminado como una declaración, un recordatorio sombrío de que la lucha por la seguridad estaba lejos de terminar. La neutralización de los atacantes se llevó a cabo con una eficiencia y profesionalismo impecables. Las fuerzas de seguridad, con Harfuch dirigiendo tácticas desde el interior, se movieron como una unidad coordinada. Los sicarios, desorientados por el caos interno que Harfuch había sembrado y el asalto repentino de los equipos especiales, fueron superados rápidamente. Algunos intentaron resistir, pero la superioridad numérica y táctica de los agentes, sumada a la sorpresa, hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. En cuestión de minutos, la sala, que había sido escenario de terror, se llenó de agentes asegurando a los delincuentes, reduciéndolos y esposándolos. El sonido de los disparos cesó, reemplazado por los gritos de los sicarios rendidos y las órdenes secas de los mandos policiales. La liberación de la familia fue un momento de alivio abrumador. En medio de la confusión y el miedo que aún persistían, los agentes comenzaron a asistir a los rehenes. Las lágrimas, antes de terror, ahora eran de liberación y una gratitud profunda. Los abrazos entre los miembros de la familia que se creían perdidos fueron desgarradores. Los niños, aún temblorosos, fueron envueltos en mantas de emergencia, sus caritas pálidas pero con un atisbo de esperanza nuevamente. Aunque el trauma de esa noche perduraría, dejando cicatrices invisibles, la sensación de estar a salvo, de haber sobrevivido, era un bálsamo en la herida abierta de sus almas.
El silencio que siguió al estruendo fue ensordecedor, un silencio cargado de emociones no expresadas. Harfuch emergió del fragor de la batalla exhausto, con la ropa rasgada y algunos cortes menores, pero vivo y victorioso. Su mirada, antes tensa y concentrada, se relajó ligeramente al ver a la familia a salvo. Se negó a ser elogiado, su rostro reflejando el cansancio de una batalla librada por la justicia. Había demostrado no solo su valentía y sus habilidades tácticas, sino una resiliencia inquebrantable que lo convertía en una figura casi legendaria. Su presencia había sido el ancla de la esperanza para esa familia y su estrategia, la clave para la resolución de un secuestro que pudo haber terminado en tragedia. Caminó entre los agentes, dando indicaciones y asegurándose de que todos los protocolos de seguridad y atención a víctimas se cumplieran. A pesar del éxito rotundo de la operación y la detención de la mayoría de los asaltantes, la noche arrojó una sombra persistente. Algunos miembros del cártel, los que habían sido más astutos o tuvieron la suerte de estar en posiciones estratégicas, lograron escabullirse en la confusión del asalto final. Se desvanecieron en la oscuridad de la noche, dejando abierta la posibilidad de represalias. Esta fuga no solo significaba que la amenaza no había sido completamente erradicada, sino que los lazos del CJNG seguían intactos en parte y que la búsqueda de justicia aún no había terminado. La victoria era dulce, pero incompleta, un recordatorio de la escurridiza naturaleza del crimen organizado. La respuesta de la sociedad fue inmediata y poderosa. Al día siguiente, la noticia de la Nochebuena de terror en la casa de los Rivera y el heroísmo de Harfuch acaparó los titulares. Los elogios a Harfuch llovieron de todos los rincones del país, reconociéndolo como un símbolo de la lucha contra la impunidad. Pero junto a la admiración, surgió un clamor aún más fuerte, un llamado a acciones más contundentes contra el crimen organizado y la impunidad que tanto lastra a México. La gente, indignada y cansada, organizó manifestaciones pacíficas en varias ciudades, exigiendo justicia, seguridad y un cambio real. La noche de terror se había convertido en un catalizador, un grito colectivo que resonaba en todo el país, demandando que tragedias como esta no volvieran a ocurrir, y que la paz navideña no fuera una quimera momentánea, sino una realidad duradera para todos. La casa de los Rivera, escenario de la cena navideña que se transformó en una pesadilla, quedó como un testimonio mudo de la violencia. La vajilla rota, los adornos navideños pisoteados, los muebles volcados y las marcas de la lucha contaban una historia de terror que el silencio posterior no podía borrar. Era un hogar violado, su calidez festiva reemplazada por el frío desolador del trauma. La familia, rescatada y ahora a salvo en manos de los equipos de apoyo psicológico, estaba físicamente ilesa, pero profundamente traumatizada. Las imágenes de lo vivido, los gritos, las armas, los rostros encapuchados, quedarían grabadas a fuego en sus mentes, alterando para siempre su percepción de seguridad y su capacidad para disfrutar de la sencilla paz de una Nochebuena. La comunidad, por su parte, estaba en shock. La noticia se había propagado como fuego, dejando una estela de miedo e indignación palpable en cada rincón del barrio. Mientras la familia de los Rivera era llevada a un lugar seguro para su recuperación, la investigación en la casa y sus alrededores apenas comenzaba. Equipos forenses peinaban meticulosamente cada centímetro de la propiedad, recogiendo pruebas, huellas dactilares, casquillos de bala y cualquier indicio que pudiera ayudar a desmantelar la red del CJNG. Los detenidos, algunos gravemente heridos, fueron llevados a centros de interrogatorio de alta seguridad, donde se esperaba obtener información vital sobre la estructura del cártel, sus planes futuros y, crucialmente, la identidad de los líderes que habían ordenado la operación. Era una carrera contra el tiempo para evitar represalias y asegurar que los responsables, tanto los ejecutores como los autores intelectuales, fueran llevados ante la justicia. La noche se alargaría en informes, análisis y estrategias para contrarrestar la amenaza. Para Omar García Harfuch, la noche había sido una demostración innegable de su temple, habilidades tácticas y compromiso inquebrantable con la seguridad pública.
Su reputación, ya sólida, se consolidó aún más, elevándolo a la categoría de héroe nacional en el imaginario colectivo. Sin embargo, su acto de valentía tuvo un costo. Su nombre, ya en la lista negra de las organizaciones criminales, ahora llevaba consigo una recompensa aún mayor. Las amenazas contra su vida se intensificaron exponencialmente. El CJNG había sufrido una humillación pública al ser desarticulado por un solo hombre en su propia operación, y eso no se perdonaba fácilmente. Su vida se transformaría en una fortaleza constante, cada sombra una potencial emboscada, cada día una prueba de su resiliencia ante una amenaza perpetua. La familia Rivera iniciaría el largo y difícil proceso de sanación del trauma vivido. Las pesadillas serían recurrentes, el miedo residual un compañero constante. Las terapias psicológicas, el apoyo de amigos y familiares, y el paso del tiempo serían cruciales para mitigar el dolor. Pero la inocencia, esa burbuja de seguridad que se creían tener, se había roto para siempre. Aprenderían a vivir con la cicatriz, a reconstruir la confianza en un mundo que les había mostrado su lado más oscuro. Probablemente nunca volverían a celebrar una Navidad de la misma manera, pero la experiencia, por dolorosa que fuera, los uniría con un lazo indestructible, forjado en el fuego de la adversidad. Este evento, más allá de la historia personal de Arfuch y la familia Rivera, planteaba una pregunta fundamental para la sociedad mexicana. ¿Serviría como un punto de inflexión en la larga y amarga lucha contra el crimen organizado y la impunidad? ¿O sería, como tantos otros incidentes, solo una anécdota más en la interminable saga de violencia que asola al país? El debate sobre la eficacia de las estrategias actuales de seguridad pública se encendía de nuevo, con voces que pedían mano dura, otras que clamaban por un enfoque más social, y muchas que demandaban una reforma profunda de las instituciones. La Nochebuena de los Rivera se convirtió en un espejo, reflejando las contradicciones y los desafíos de una nación que anhela la paz pero que parece incapaz de alcanzarla, un símbolo doloroso de la lucha constante por la justicia en un país complejo. La sociedad se preguntaba qué precio más se debería pagar. El balance de la noche era desolador, una cruel radiografía de la realidad mexicana. La inocencia de la Navidad, tan esperada y celebrada, se había desvanecido en el aire como humo, reemplazada por la cruda y brutal violencia criminal. Las risas y los cánticos de villancicos habían sido silenciados por los gritos de terror y el estruendo de las armas. Ya no se trataba solo de una familia que había sobrevivido a un asalto, era el reflejo de una sociedad entera que veía cómo sus espacios más sagrados, sus momentos de paz y unión, eran vulnerados por la mano implacable del crimen organizado. El contraste entre la festividad que debería haber sido y la pesadilla que se vivió era un golpe que resonaría en el corazón de la nación, una herida abierta que tardaría en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía por completo. A pesar de la devastación y el miedo, la narrativa de esa Nochebuena comenzó a tejerse en torno a la valentía silenciosa. No solo la de Arfuch, cuya figura se agigantaba aún más, sino también la fortaleza inquebrantable de la familia Rivera. A pesar del terror que los había paralizado, habían resistido, se habían protegido mutuamente, habían encontrado la fuerza para aferrarse a la vida, para no ceder ante la desesperación total. La madre que abrazaba a sus hijos, el padre que enfrentaba a los intrusos con una mirada desafiante, el adolescente Miguel que encontró la manera de pedir ayuda, y la abuela que, con su sola presencia, ofrecía un bastión de dignidad. Cada uno, a su manera, había demostrado una resiliencia conmovedora, un espíritu indomable que sobrevivió a la barbarie. Las lecciones aprendidas de esta tragedia eran claras y resonantes. La necesidad de una estrategia de seguridad más robusta no era solo una demanda política, sino una exigencia vital de la ciudadanía. El incidente demostró que la inteligencia y la anticipación eran tan cruciales como la fuerza bruta en la lucha contra el crimen organizado. Se hizo evidente que la protección de los ciudadanos requería un enfoque multifacético que fuera más allá de la reacción y se enfocara en la prevención, en la desarticulación de las redes criminales desde sus cimientos y en la protección de los entornos cotidianos.
La sociedad clamaba por un cambio estructural, por la garantía de que sus hogares, sus familias y sus festividades estarían a salvo. Este evento, por su dramatismo y por la figura prominente de Harfuch, se convertiría en un eco en el tiempo. Sería recordado no solo como un episodio aislado de violencia, sino como un símbolo de la lucha constante entre el Estado y el crimen organizado, una batalla que se libraba en las calles, pero también en la conciencia colectiva. La Nochebuena de los Rivera pasaría a formar parte de la memoria colectiva, un recordatorio vívido de los peligros que acechaban, pero también de la capacidad de resistencia del espíritu humano y de la necesidad imperante de construir una sociedad más justa y segura. Su historia se contaría y recontaría, transmitiendo un mensaje de alerta, pero también de esperanza. El fomento de la organización ciudadana se convirtió en una consecuencia directa de incidentes como este. La gente, cansada de la inacción o de las respuestas insuficientes de las autoridades, comenzó a exigir cambios de manera más activa y organizada. Foros ciudadanos se multiplicaron, las redes sociales se llenaron de debates constructivos y de propuestas cívicas. Vecinos de barrios se organizaban para fortalecer sus comunidades, implementando sistemas de alerta, patrullas vecinales o simplemente fortaleciendo los lazos sociales para crear redes de apoyo mutuo. El incidente de la Nochebuena había encendido una chispa, transformando la indignación pasiva en una acción colectiva, demostrando que, a pesar de la sombra del crimen, la sociedad mexicana tenía la capacidad de levantarse y luchar por un futuro mejor y más seguro. La familia Rivera, a pesar de la traumática experiencia que habían vivido esa Nochebuena, encontró una fuerza inquebrantable en su unión. La reconstrucción de sus vidas no fue sencilla, cada risa forzada, cada sombra, cada pequeño ruido nocturno reavivaba los fantasmas de aquella noche. Sin embargo, en medio del dolor, hallaron un propósito compartido. Decidieron no ser víctimas pasivas de la violencia, sino testigos resilientes de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden prevalecer. Sus cenas navideñas ya no serían las mismas, pero con el tiempo, la tristeza sería matizada por la memoria de su supervivencia y la profunda gratitud por estar juntos, una familia que, aunque herida, se mantenía firme. El proceso de sanación fue lento y arduo, pero cada pequeño paso, cada noche sin pesadillas, cada sonrisa genuina, era una victoria. La historia de esa Nochebuena, la irrupción del cártel y la inesperada presencia del superpolicía, no tardó en convertirse en una leyenda urbana. Se contaba en voz baja en los mercados, se susurraba en las sobremesas, se compartía en las redes sociales. Era un relato que trascendía el mero suceso criminal, transformándose en un recordatorio vívido de que la esperanza y la resistencia pueden surgir de las circunstancias más adversas. Se convirtió en un cuento que inspiraba cautela, sí, pero también admiración por la valentía mostrada y la capacidad de la justicia, encarnada en Harfuch, para desafiar la impunidad. Aquella casa de los Rivera no solo fue el escenario de un crimen, sino el epicentro de un milagro, un faro de luz en la densa niebla de la inseguridad que azotaba a México. Para Omar García Harfuch, aquella Nochebuena no fue un incidente aislado, sino una reafirmación brutal de su compromiso inquebrantable con la seguridad del país. La experiencia personal, la cercanía con el terror y la fragilidad de la vida inocente, lo impulsaron a redoblar sus esfuerzos, a perfeccionar sus estrategias y a seguir luchando contra las redes criminales con renovada determinación. Sin embargo, la sombra del peligro nunca se alejó por completo de él. La amenaza se convirtió en una constante compañera, un recordatorio perpetuo de que la lucha era personal y que cada día era una batalla. Su vida se transformó en un símbolo, un blanco, pero también una fuente de inspiración para aquellos que creían en un México más seguro. El mensaje final que emergía de esta historia, de la Nochebuena de los Rivera y el heroísmo de Harfuch, era una reflexión profunda sobre la resiliencia del espíritu humano y la eterna lucha por la justicia en un país tan complejo como México. A pesar de los desafíos monumentales, de la corrupción endémica y de la violencia sistémica, la capacidad del pueblo mexicano para levantarse, para buscar la luz en la oscuridad, para exigir un futuro mejor,
Era innegable. La historia no era solo un recuento de terror, sino un tributo a la perseverancia, a la fe inquebrantable en la posibilidad de un cambio, un grito silencioso que afirmaba que, a pesar de todo, México no se rendiría. Es una narrativa que invita a la reflexión, a la acción, a la esperanza. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la realidad de un país que lucha por su paz, te invitamos a que la compartas. Deja tu like, comenta tus opiniones y suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido profundo y revelador como este. ¿Qué opinas de esta increíble historia de Nochebuena? ¿Crees que este tipo de eventos pueden ser un punto de inflexión para México? Déjalo en los comentarios y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otras historias que han marcado el destino de nuestra nación. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas.